paso es mío, es propio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que pasa, yo ya les voy a pasar en sí el programa de la cátedra de la práctica. Es muy básico y es todo procesal, ¿sí? Netamente procesal y no habla de nada, ni de familia, ni de casos, ni civil, absolutamente nada. Entonces lo que yo hago es dividirlo, ¿sí? Para que por lo menos las primeras 2-3 clases sean repaso, que es puramente procesal, que eso es lo que abarcaría prácticamente todo lo que es el programa de la práctica 2, ¿sí? Pero de ahí ya comenzamos a agregar todo lo que es los temas, ¿sí? De los procedimientos, de todo lo que es familia, sucesiones, civil, la oralidad, etc. Como ustedes ven, ¿sí? Está dividido por etapas, mejor dicho, porque ustedes van a trabajar con expedientes reales. O sea, ya a partir de la segunda clase de la semana que viene, ya vamos a ver lo que es el portal SAE. Ustedes van a trabajar por ahora con el portal SAE externo, ¿sí? Entonces van a poder ingresar e ir viendo casos, van a ir haciendo trabajos prácticos, van a poder ingresar al Centro Judicial de Mediación, sacar formularios para realizar los requerimientos de mediación, ¿sí? Hola, Oriana, buenas noches. Así que, como les decía, ¿sí? Este programa en sí, que yo les paso, ahí les envío al grupo si quieren, le estoy buscando, es propio, es mío, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les trato de abarcar y a su vez que abarquen todo lo que es en sí una estructura de la demanda, de los diferentes tipos de prueba y todo, que sería la parte procesal, pero que lo vean y lo sepan distinguir también de acuerdo a cada tipo de proceso. ¿Por qué? Porque no es la misma estructura de una demanda, de una contestación de demanda, por ejemplo, de un juicio de prescripción adquisitiva con un juicio de filiación o un juicio de divorcio, ¿sí? O si estamos hablando de una etapa procesal, de una diferencia entre una etapa probatoria, ¿sí? De un ofrecimiento y la etapa de producción. También son diferentes las etapas. Entonces, todas estas cuestiones básicas yo les voy remarcando a lo largo de todas las clases, haciendo estas diferencias para que ustedes las tengan bien claras, bien remarcadas, y también tengan bien presente lo que es todo lo procesal, que como les decía, estas tres primeras clases es todo repaso procesal, y de ahí ya los comenzamos a armarlo y a ver esto, ¿sí? Directamente vamos a tener la tercera clase, vamos a ver pruebas, qué son las pruebas, cuáles son los diferentes tipos de pruebas, etcétera. Pero cuando ya veamos familia, vamos a ver cuáles son las pruebas que se presentan en familia, cuáles son las que no se presentan, ¿sí? Cuál es la etapa que se produce cada una, lo mismo que la oralidad. O sea, son cuestiones que necesitan saberla desde cero para que la comprendan cuando lleguemos, mejor dicho, a la etapa oportuna de cada proceso, ¿sí? ¿Tienen alguna duda? No, ninguna. Bueno, van a trabajar con los códigos, yo les voy a pasar los códigos. Código procesal de Tucumán de familia, civil, y las leyes, que la 7844, vamos a ver también la 6314, que si bien en principio está derogada, se la sigue usando, pero la vamos a ver para que ustedes vean y sepan diferenciar con algunos otros procesos, ¿sí? Por ejemplo, relacionándola con la 24240. De ahí en más, todo lo que veamos está prácticamente los power,
A medida que termine cada clase yo les voy a ir pasando los Power, ¿sí? Les voy a ir remarcando cuáles son los artículos que tienen que saber, que tienen que estudiar, porque en sí no sé si ya saben, si ya les rindió alguna la materia, es con código en mano, ¿sí? Así que más que nada lo que tienen que saber es comprender y saber dónde se encuentra ubicada cada cosa, porque los códigos lo van a tener en mano. Vamos a tener trabajos prácticos por semanas y vamos a tener también, bueno, ya la semana previa al examen. Ustedes ven que tienen un cronograma, pero en realidad el cronograma tiene, creo, 12 o 13 clases. Esas no son las únicas clases. ¿Por qué? Porque eso terminaría la primera semana de diciembre en el cronograma. Pero en realidad, la semana previa al examen, semana y media previa al examen, ustedes van a tener un intensivo diario en el que vamos a repasar todo. Y ahí van a tener examen, ¿sí? Simulacros de examen directamente de todos los diferentes temas que vimos. Bueno, creo que ya están así. Ahora sí creo que estamos todos. De los que se unen hoy. Me avisan cualquier cosa si no me escuchan, me estoy recuperando de la voz de Frida, está un poco enferma. Hoy vamos a comenzar con lo que es la entrevista con el cliente, ¿sí? Esto yo después les voy a pasar, tengo un pequeño power en realidad. Este es lo que englobaría el cuadro de diagnóstico, que en realidad cuando estaba la doctora Gómez Omín en las mesas libres ella siempre lo pedía, ¿sí? Al final del examen. Entonces yo siempre lo pongo acá al principio. Si bien ella ahora no está en la mesa y creo que ya no va a estar más porque le iniciaron expediente, pero de todos modos es importante que lo sepan manejar y a su vez para que entiendan varias cosas, porque yo dentro de este mismo cuadro le agrego varios ítems para que vayan teniendo en cuenta, ¿sí? Varias cositas. A ver, no se une nadie. Bueno, la entrevista con el cliente es la primera vinculación que tiene el abogado con el caso, sí, porque ustedes lo que tienen que tener acá en cuenta que este cliente lo que busca es la solución de un problema, o sea, va a buscar ser escuchado, empatía o comprensión en el estado de ánimo. Es por ello que ustedes tienen que tener una actitud empática, lo cual va a ayudar a crear este clima de confianza para que sea beneficiosa para una mejor relación con su cliente. Ustedes le deben permitir hablar y explicarse sin ningún tipo de interrupciones. Esta entrevista debe perseguir 3 objetivos. En primer lugar, establecer con el cliente una relación profesional suficiente en la que el cliente tenga la confianza para delegar su caso. ¿Por qué digo yo la confianza para delegar su caso? Porque puede ser que estemos hablando de un cliente que viene, ¿sí?, ya de hablar con diferentes abogados y que directamente no se sienta cómodo, confiable para decir, bueno, yo quiero que usted me lleve su caso, o mejor dicho, que muchas veces pasa que diga no le entiendo lo que me intenta decir el abogado, por ende no se siente incómodo, ¿sí? O no me puedo expresar con lo que yo quiero decir, el abogado no me escucha, por ende seguirá buscando hasta que encuentre, ¿sí?, este letrado que le dé esta confianza para que recién ahí delegue su caso.
En base a estas entrevistas, ustedes van a obtener todos los datos ciertos de relevancia jurídica para llevar adelante el asunto. Es por ello que debe conocer detalladamente los hechos. ¿Y cómo van a conocer ustedes estos hechos? Por medio del relato de este cliente, que es esencial. ¿Sí? O sea que lo deberán dejar hablar sin ningún tipo de interrupción, ¿sí? Por medio de la escucha activa, y tomar nota de todo. Ustedes deberán comenzar a recolectar todos los elementos probatorios del caso. Cuando yo hablo de los elementos probatorios, ¿saben a qué estoy haciendo referencia? ¿Será algún comprobante o algo que el cliente tenga? No sé si es una prescripción, por ejemplo, algún comprobante que tenga de haber hecho reformas o algo por la casa, cosas así. Claro, perfecto. Es todo la documentación que ustedes van a poder recabar en esta etapa para que al momento de ofrecer las pruebas y de probar esto, puedan decir esto es blanco porque queda demostrado con este ticket, con esta documentación, de que efectivamente es blanco como yo estoy diciendo, ¿sí? Tienen que indagar el caso, o sea que esta primera consulta se origina siempre en la necesidad del cliente de resolver un conflicto o establecer este vínculo jurídico, por lo que a partir de ese primer encuentro el profesional se creará un nexo de confianza regido por la ética profesional, que es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿sí? De crear este nexo, ¿sí? De confianza en el cual vamos a establecer este vínculo jurídico, pero que el cliente se tiene que sentir lo suficientemente cómodo, ¿sí? De decir, este letrado es confiable, es ético, por ende, yo quiero que sea él mi abogado. Nosotros lo que hacemos por lo general es la estructura de una fichita. Ya les voy a pasar en Word para que la tengan esta fichita, ¿sí? No sé qué es lo que está festejando por acá que se escucha. La estructura de esta ficha vamos a hacer de cuenta de que sea, por ejemplo, un caso de accidente, ¿sí? La estructura de la ficha de esta primera consulta deberá contener la mayor cantidad de datos posibles de la situación, ¿sí? De los sujetos involucrados y de los detalles convenientes. Los datos personales del cliente: apellido, nombre del cliente, edad, estado civil, domicilio, ocupación, profesión, nivel de estudios, cursados, ingresos, salarios, lugar de trabajo, etc. Datos personales del demandado: dependiente, empleado, empleador, titular de dominio del vehículo, conductor del vehículo, compañía de seguros, otros. Datos de los vehículos intervinientes: embestiente, embestido, marca, modelo, año, dominio, automotor, vehículo, titular, etc. Datos del hecho o situación del conflicto: fecha, hora, lugar. Descripción del hecho: circunstancias, modo, tiempo, espacio, sujeto, vehículo, testigo. Croquis descriptivos del suceso, puntos cardinales de referencia, descripción y datos de las consecuencias del hecho: fallecidos, causas médicas de la muerte, heridos, descripción de las heridas, tratamiento, curación, secuelas, incapacidad, sobreviviente, daños materiales en vehículos, en otras cosas, daños emergentes, gastos médicos, lucro cesante, pérdida de chance, desvalorización, privación del uso, daño no patrimonial, daño moral, daños del hospital, sanatorio, historia clínica, número de contenido, médicos, nombre, matrícula, profesional, especialidad. O sea, todo esto sería en el ejemplo de un caso de accidente de tránsito, ¿sí? Sería más o menos la base de esta fichita, de esta estructura. O sea que en base a esta primera entrevista nosotros tenemos que sacar toda esta información para lograr completar esta ficha, ¿sí? ¿Cómo vamos a sacar esta información? ¿Por medio de qué? De la escucha activa y del relato del cliente, ¿sí? Una vez que el cliente termina de relatar los hechos, ¿sí? Y que ustedes hicieron todas las anotaciones pertinentes, recién ahí van a comenzar a hacer
preguntas puntuales para completar toda esta estructura y tener toda esta base para poder trabajar. Una vez que ya tenemos toda esta información, ¿sí?, vamos a hacer lo que es el encuadre jurídico. O sea, veremos cuál es el derecho de fondo y cuál es el derecho procesal aplicable a este caso concreto. Y lo que tenemos que hacer es la recolección de pruebas, que es lo que estábamos hablando, ¿sí?, que pueden ser instrumentos público-privados, testimonios, periciales, ver en el caso que exista alguna preservación de las pruebas, como fotografías, grabaciones, actuación notarial, pericial, etcétera, o en el caso que necesiten hacer algún aseguramiento de pruebas, ¿sí? ¿Cuál sería el caso de un aseguramiento de prueba? ¿Por qué pedirían ustedes un aseguramiento de prueba, por ejemplo, para preservar una grabación? ¿Será porque corre riesgo, digamos, que la otra parte la elimine, la esconda de alguna forma? ¿Quién sería la otra parte? Sigamos con el ejemplo de un accidente de tránsito y que las grabaciones sean del 911, por ejemplo. Y que se presenten en el lugar del hecho y se fijen dónde estaba la cámara, la eliminen, si era la cámara de, no sé, de algún comercio, y de alguna forma se hagan de esa grabación antes que la parte, digamos, que necesita, o sea, el que fue chocado. Claro, en este caso el peligro está en que se elimine, ¿sí? Pero si estamos hablando de una grabación en poder de tercero, tampoco va a tener acceso la otra parte, digamos. O sea, no vamos a tener acceso ni nosotros ni ellos. Sí puede ser que sea un caso concreto en el cual las grabaciones sean de una cámara de filmación de la otra parte, ¿sí? Pero en este caso, en el ejemplo, es que lo tenga el 911 o que sea de algún centro de monitoreo de alguna de las municipalidades que tienen las cámaras, ¿sí?, por lo general en cada esquina. El ejemplo sería, el peligro acá está en que se borre. ¿Por qué? Porque más que nada cuando hablamos de filmaciones, ¿sí?, de las cámaras de seguridad, depende del tipo de cámara, depende del tipo de guardado que tengan. Hay algunas que están grabando que directamente no guardan ningún tipo de información, que están grabando, que están no sé la palabra, ¿verdad?, que están directamente, ¿sí?, las 24 horas, pero que no les queda guardado nada, ¿sí? Hay otras que cada 48 horas se elimina, o directamente le eliminan ellos la información. ¿Para qué? Para que les quede espacio. Hay algunas que duran la grabación guardada cada 7 días y hay otras que son cada 30 días. Pero por eso les digo, depende del tipo de cámara, depende del tipo de guardado, ¿sí? Y depende si es que tienen tipo de guardado o no, porque hay algunas, como les decía, que no directamente no tienen ni memoria, por ende no están, si están al momento filmando, pero no queda en ningún registro, nada guardado. Entonces, como corre este peligro de que yo pierda esta prueba, ¿sí?, tengo que presentar una medida de aseguramiento de prueba. O sea que habrá que presentarle, ya lo vamos a ver cuando veamos demanda, vamos a ver lo que es en sí una medida, ¿sí?, de esto. En ese caso tendremos que presentar la medida, el juez tendrá que librar un oficio, ¿sí?, al 911 para que el 911 haga una copia y entregue un pendrive, ¿sí?, con este video, para que se lo guarde en caja fuerte, porque esa es una manera de preservación de esta prueba. ¿Por qué? Porque es una prueba que no está en poder mío y es necesaria para el proceso, ¿sí? ¿Quedó claro? Por ende, de la única manera que yo puedo llegar a ella es por medio de
manda judicial. De todos modos, o sea, en la primera clase lo estamos viendo esto a grandes rasgos, hay una clase específica que vamos a ver y vamos a ver ejemplos, ¿sí? De lo que es un aseguramiento de prueba. Otra cosa que tienen que tener presente, ¿sí? En esta primera entrevista es ver cuál va a ser la asistencia letrada que ustedes le van a dar a este cliente. O sea, si van a actuar como patrocinante o como apoderado. ¿Quién me dice la diferencia entre patrocinante y apoderado? Bueno, esto lo anotan porque es pregunta de examen, ¿sí? Por lo general siempre toman, y cuando tomaban oral, por ahí cuando les faltaba un pequeño puntito o algo, venía a ser como la pregunta final para que aprueben o no. Bueno, en este caso, ¿sí? Hablando de la asistencia técnica, vamos a ver de acuerdo al patrocinio, y ya vamos a ver en la siguiente clase lo que es el beneficio de litigar sin gasto, que es a la 6314 que yo les mencionaba. En el patrocinio va a depender justamente si es que va con beneficio de litigar sin gasto o no, ¿sí? Patrocinante es cuando yo estoy acompañando en cierto modo al cliente, ¿sí? Pero sin poder. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a estar limitado a ciertos actos, por ejemplo, que cada firma, ¿sí? O sea, cada escrito que tenga que presentar tiene que ir sí o sí con la firma de mi cliente. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo me olvide de hacerlo firmar a mi cliente y presente un escrito, voy a tener pena de nulidad. O sea, este escrito va a quedar nulo. Puedo perder un juicio por el hecho de que se me olvide hacerlo firmar a mi cliente el escrito, ¿sí? Y en el caso también de que tengan que asistir a una audiencia, tiene que encontrarse presente su cliente, porque también sería nula la audiencia, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, porque si tenemos otro, lo volvemos a ver, lo que es patrocinante y apoderado, lo vemos como 4 o 5 veces hasta que queda claro, ¿sí? Apoderado puede ser con el poder ad litem, ¿sí? Que este poder ad litem es el poder especial con el que se trabaja en sede laboral, pero es para el actor. ¿Saben por qué? Solo para el actor en el ámbito laboral. Porque el actor goza del beneficio de gratuidad laboral, que es el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí? También tenemos el poder apudacta, ¿sí? Que esto se da en la sede penal, o el poder general o especial para juicios, que es por medio de la escritura pública. Hoy en día, con el nuevo código, lo que también se puede hacer el poder especial en el colegio de abogados, que es gratuito directamente, ¿sí? Y lo puede realizar cualquier persona. Eso se lo hace desde el escritorio virtual del colegio de abogados, desde la página del escritorio virtual. Tienen que estar ya registrados como abogados, completan, lo imprimen y se presentan con su cliente, ¿sí? Y lo tiene que firmarlo ahí en el colegio y al día siguiente lo retiran. Es completamente gratuito. Y una diferencia que vamos a remarcar, como les repito, esto es algo que lo vamos a ver más adelante varias veces hasta que quede claro, que también tienen que saber lo que es la diferencia entre un poder general y un poder especial. ¿Saben ustedes la diferencia? El general sería como para todos los actos en sí, digamos, y el especial es como para ese juicio en particular, digamos. ¿Sería algo así? Perfecto, sí. El general es comúnmente el que es por escritura pública, que se lo hacen en una escribanía, que dice otorgo poder general para juicio, sí, a favor de fulanito de tal. Y con este poder yo me puedo presentar
¿sí? Como abogada en cualquier juicio que tenga mi cliente, sin importar si es actor o demandado, pero en cualquiera. En cambio, cuando hablamos de un poder especial, es el poder específico, únicamente para ese juicio y para ningún otro. Y ahí está el caso de el poder ad litem, el poder apud acta, por ejemplo, ¿sí? Que son poderes especiales. ¿Por qué? Van a tener que hacer, tienen trabajos prácticos que tienen que hacer poder ad litem. Igual ya les voy a explicar bien, para que vean y sepan diferenciar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí directamente es contra un demandado en particular sobre un objeto específico. Por ende, yo no puedo usar el mismo poder, por más que estemos hablando del mismo cliente, contra el mismo demandado, no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo objeto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea, acá vemos la práctica desde cero. Ya van a ver más adelante, vamos a ver lo que es una carátula, cómo se forma el número de expediente, todo. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar con expediente de verdad, entonces es importante que sepan dónde están paradas, ¿sí? Otra cuestión que tienen que tener en cuenta dentro de esta entrevista es lo que es el presupuesto de gasto, o sea, los gastos necesarios para esta tarea extrajudicial y judicial, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta? ¿Sí? Es lo que es el inicio o el apersonamiento. Bueno, antes que me olvide, después que ustedes rindan, ¿sí? Después que pase ya la mesa de diciembre y estén tranquilas, tenemos una clase extra, que es una clase bonus tracks, que si bien ustedes durante estos dos 3 meses que vamos a tener de cursado, vamos a trabajar con el portal SAE externo, ¿sí? Una vez que ustedes rindan y ya estén desocupados, vamos a ver lo que es el portal SAE interno, y yo les voy a enseñar cómo se hacen los pagos judiciales, las notificaciones diarias, las cargas y presentación de escritos y todas esas cuestiones, ¿sí? Porque la idea es no solamente que aprueben, sino que aprendan realmente lo que es el manejo interno de un estudio jurídico, porque la mayoría de acá ya está próxima a recibirse y sale directamente a trabajar, ¿sí? Obviamente ya queda a criterio de ustedes. Como les digo, es una clase bonus track. Ya si ustedes quieren, se presentan, si no, no hay problema. Bueno, con respecto a los presupuestos de gasto, lo que vamos a tener en cuenta, sí, son los gastos de inicio de apersonamiento, que hoy en día ya no es 62.900, ya aumentó un poquito, creo que aumentó, en realidad lo que aumentó es el bono profesional 5.233, que es el bono patente del colegio, que ya no está a 16, ahora está a 20.000, ¿sí? Entonces ya acá ya es 67 aproximadamente. La tasa de inicio de mediación, si estamos hablando de un juicio que tenga una mediación prejudicial obligatoria, ¿sí? Hay que pagar una tasa de inicio de mediación de 2.000 pesos. Si es que hay un intercambio epistolar previo, o sea, envíos de carta documento, hoy en día en realidad sale 17.000 cada carta documento, que es una cuestión que hay que poner acá también. Ahora, si estamos hablando de un caso laboral en el cual ustedes están actuando por el trabajador, ¿por medio de qué sería este intercambio epistolar? Por medio de telegrama obrero, ¿sí? Y en ese caso el telegrama obrero es gratuito, no es por medio de carta documento, ¿sí? O sea que si ustedes estamos hablando de un juicio laboral en el cual ustedes están actuando por el trabajador, por el obrero, por el actor, ¿sí? Su cliente se manejaría por medio de telegrama, ¿sí? Telegrama ley, que es el telegrama obrero, que en ese caso son gratuitos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Si no mal recuerdo, era porque después se suman a las costas al perdedor, o sea que terminaría pagándolo al que pierde el juicio.
No, por el beneficio de gratuidad del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que hablábamos al principio. Sí, sí, o sea, sí me acuerdo de eso, pero decían que en realidad eso se sumaba, digamos, a las costas o algo así, yo había leído hace poco. No, ya vamos a ver más adelante cuando veamos lo que son las costas. Y en ese caso, el demandado cuando conteste, él sí va a contestar por carta o documento, ¿sí? Pero el actor no. También tienen que tener en cuenta lo que son los gastos de movilidad, ¿sí? Los gastos de movilidad va a depender de los tipos de bonos de movilidad. ¿Saben lo que son los bonos de movilidad y los tipos de bonos? Sería para los agentes de justicia que van a trasladar el documento, digamos. Que sí. Creo que se cobra un boleto de colectivo, ¿puede ser? Sí. Sí. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de bonos? No, eso creo que no lo sé. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, va a depender de los gastos de movilidad y en base a qué va a depender el gasto de movilidad. Y bueno, en base al domicilio real de la parte demandada, ¿sí? O sea que una vez que ustedes inicien el juicio, vamos a ver cuál es el domicilio de la otra parte y veremos si es que hay que pagar bono de movilidad o no, ¿sí? Los gastos de fotocopias, que hoy en día ya no se usan tanto porque se manejan todo por PDF. La planilla fiscal, ¿saben lo que es la planilla fiscal? Bueno, antes que finalicen los juicios, en algunos casos antes que se dicta sentencia o antes que finalice, tienen que pagar planilla fiscal. La planilla fiscal la confeccionan ahí en el juzgado, ¿sí? Que es como un carito tributario en base a lo actuado durante el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos hacen un cálculo de acuerdo a la cantidad de escritos presentados por cada parte, ¿sí? Por ejemplo, de la contestación de demandas, vale 5.000 pesos, la demanda de 10.000 y así. Ellos tienen un cálculo especial que solamente lo saben hacer ellos, que sale al final, es como el cargo de justicia que podríamos decir, ¿sí? Que siempre lo tienen que pagar hasta antes de finalizar el juicio. Ahora, si estamos hablando, repito, ya vamos a ver beneficio de litigar sin gasto en la otra clase, pero en el caso de que su cliente goce de beneficio de litigar sin gasto, queda exento del pago de planilla fiscal, ¿sí? Y en el caso del trabajador, ¿sí? En el juicio laboral también queda exento del pago de la planilla fiscal. El demandado no, el demandado sí paga, pero el actor en ese caso queda exento. ¿Por qué? Porque se encuentra dentro de este beneficio de gratuidad laboral, que era de lo que les venía hablando, ¿sí? Otra cuestión que tienen que también tener en cuenta es lo que son los aportes de la ley 5480, que también tienen que ser a cargo del cliente, que es el 18%, tanto paga el cliente y tanto paga el abogado. Eso es alguna de las cuestiones que tienen que tener en cuenta, ¿sí? De lo que serían estos gastos judicial y extrajudicial aproximadamente para iniciar un proceso, ¿sí? Pero es presupuesto de gastos para tarea extrajudicial o judicial, no son honorarios. Honorario es otra cosa, ¿sí? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros? Porque ¿qué es lo primero que le va a hacer el cliente? Y bueno, ¿cuánto me va a cobrar, doctor? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, tenemos el pacto de cuota litis y el convenio de honorario, ¿sí? Si bien pueden pedir que regulen honorario, vamos a ver de acuerdo al caso concreto, ¿sí? Pero es importante que tengan en claro estas dos diferencias. ¿Saben lo que es el pacto de cuota litis? ¿Vieron alguna vez uno?
Cuando el abogado le establece como un valor que le tiene que pagar, digamos que no se va a regir por el convenio de honorarios, sino un porcentaje o algo así, me parece. Ujú. ¿Y el convenio qué es? Un convenio honorario. Bueno, el pacto de cuota litis, ¿sí? Es un acuerdo privado entre el abogado y su cliente, ¿sí? En el cual el cliente se va a comprometer a pagar al abogado únicamente un porcentaje, ¿sí? Del resultado de este asunto, independientemente de la suma de dinero que perciba el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que sea lo que sea que el cliente cobre, sobre ese monto me tendrá que pagar el porcentaje que nosotros estamos pactando. En el ámbito laboral, este pacto de cuota litis tiene un tope, que es el 20%. Quiere decir que el trabajador, ¿sí? Cuando estamos hablando de un caso laboral, yo no le puedo cobrar más del 20%, ¿sí? Eso es lo que establece la ley. Pero si estamos hablando de otro caso, ahí no hay tope. Yo puedo cobrar un 35, un 40%, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los casos en el cual yo elegiría ir por pacto de cuota litis? ¿Y por qué? ¿No se anima ninguna? Bueno, ejemplos básicos sería un caso laboral, ¿sí? Un caso civil, por ejemplo, que vamos a reclamar un tema de daños, ¿sí? ¿Por qué yo elegiría ir por un pacto de cuota litis? Y porque en este caso, ¿sí? Nosotros vamos a reclamar diferentes rubros. Puede ser indemnización, artículo 80, ¿sí? Diferencias salariales, o que estemos hablando caso civil, daño emergente, daño moral, etcétera, ¿sí? Nosotros vamos a reclamar todos estos rubros, pero a su vez, para que el juez me haga lugar, ¿sí? A lo peticionado, yo lo tengo que probar y demostrar de que efectivamente es así, para que al momento que dicten la sentencia, el juez me haga lugar a estos rubros reclamados, ¿sí? Entonces yo estoy trabajando sobre qué. Y sobre el famoso depende, ¿sí? Entonces, por lo general, así hablando con palabras generales, para que les quede claro, por ello yo elegiría un pacto de cuota litis. Porque yo no sé si efectivamente lograremos demostrar o no todos estos rubros reclamados. Porque en el medio pueden pasar muchísimas cosas que ya van a ver más adelante. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, el pacto de cuota litis, ¿sí? Es únicamente con su cliente, pero no quiere decir que ustedes van a quedar exentos de regulación de honorarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes ganan el juicio y les hacen lugar, ¿quién va a ser condenado en costas? A ver, Oriana.
La contraparte. La contraparte. Por ende, ¿a quién voy a tener yo que embargar y toda la cuestión con respecto a los honorarios regulados? A ellos. Perfecto. Entonces, en este caso sería como una doble honorario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo tengo el pacto de cotalitis con mi cliente, pero además tengo que cobrar mis honorarios regulados a la vencida, o sea, a la contraria, ¿sí? ¿Quedó claro ahí? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Ahora, ¿queda claro el pacto de cotalitis? Vamos a lo que es convenio de honorarios, que en este caso también es un acuerdo, ¿sí?, entre el abogado y su cliente, por el cual van a firmar de modo privada y extrajudicial un monto de honorarios por las gestiones encomendadas. Pero en este caso no estamos hablando de porcentaje, sino que estamos hablando de consultas, ¿sí? Por ende, yo puedo decir, te voy a cobrar una consulta escrita, te voy a cobrar 2 consultas, te voy a cobrar 3 consultas. Ahora, ¿cómo sé yo cuántas consultas le voy a cobrar a mi cliente? Y bueno, fundamentalmente de acuerdo a la ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la ley de honorarios, ¿sí?, ¿qué es lo que dice? La 5480 les va a decir, por una sucesión sale, ¿sí?, tanto, si vamos a un divorcio, por ejemplo, el divorcio hoy en día están tomando como base y regulando entre 5 y 7 consultas escritas, ¿sí? Depende obviamente del caso, pero por lo general lo que se regula es eso, entre 5 y 7 consultas. O sea que si la consulta hoy en día es una consulta 580.000 por 5 por 7, ustedes ya se imaginan lo que sale. Si bien puede venir el cliente y yo le digo, bueno, mira, lo que están fijando es entre 5 y 7 consultas para que yo te haga el divorcio. Pero si hacemos el convenio, yo te cobro 4 directamente, para que no te regulen, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia acá? Acá está la diferencia de que yo voy a hacer este convenio de honorario con mi cliente, ¿sí? Lo vamos a firmar conjuntamente, lo tendrá que presentarlo en el colegio de abogados para que quede registrado, y una vez registrado se lo presenta en el juicio. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que se lo presenta en el juicio? Para que el juez no regule honorarios, o sea, ya se tome el convenio digamos que hice previamente. Claro, perfecto. Ya en ese caso el juez no regula honorario. Ya directamente es a lo convenido, ¿sí? ¿Quedó claro ahí la diferencia entre uno y otro? Sí. Perfecto. Acá tienen los modelitos, ¿sí? Pacto de cotalitis y convenio de honorarios. Bueno. A continuación lo que van a hacer es una evaluación y decisión de esta asistencia, ¿sí? O sea que ya con todo este arsenal fáctico, ustedes van a tener que analizar lo que es la normativa aplicable y fijar una estrategia jurídica de este caso, la cual le van a transmitir al cliente. Y tanto las posibilidades de éxito o no serán expuestas con claridad al cliente, explicando los riesgos y las expectativas. Y va a ser el cliente quien va a tomar esta decisión si es que quiere, ¿sí?, llevar a cabo o no este proceso, este juicio. En cuanto a las posibilidades probatorias, la evaluación de los hechos y las circunstancias que rodean al caso darán al profesional una perspectiva respecto de las posibilidades probatorias con las que cuente para fundar la pretensión del cliente y la necesidad de conseguir o asegurar previamente algunas pruebas que podrán desaparecer en el proceso, que es lo que estábamos viendo, ¿sí?, hace rato, dice haciendo uso de las herramientas procesales, que era
por medio de este aseguramiento de pruebas, ¿sí? Trabajos preliminares son las regiones conciliadoras, o sea que el profesional indicará al cliente las actividades extrajudiciales que deberán llevarse a cabo, como ser intimaciones por cartas, documentos, ¿sí? Que son las misivas, citas o encuentros con las otras partes o con su abogado, para un intento de aproximación o un acuerdo. Estas actividades extrajudiciales pueden implicar también desplegar alguna actuación administrativa previa, ¿sí? Que en algunos casos lo requieren, como ser, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿sí? Se realiza una audiencia de conciliación laboral ante la Secretaría de Estado de Trabajo, ¿sí? O si estamos hablando, por ejemplo, perdón, si estamos hablando, por ejemplo, de alguna acción de consumo, tenemos que ir previamente, ¿sí? Por la DSI. ¿Cuáles son las entrevistas posteriores? O sea, con posterioridad a esta primera consulta, el abogado y el cliente tendrán otras reuniones para ahondar algunos aspectos que el profesional considere necesario luego de su análisis jurídico y las potencialidades del caso. Asimismo, el profesional indicará las actividades extrajudiciales que deberán llevarse a cabo, como ser las intimaciones, misivas, citas, encuentros a la otra parte con sus abogados o para un intento de aproximación de un acuerdo. O sea que, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero y principal, va a llegar el cliente, vamos a hacer esta evaluación, la escucha activa, vamos a escuchar lo que es el relato de este hecho, ¿sí? Vamos a completar esta fichita, que era la que teníamos ahí, para tener este encuadre jurídico, ¿sí? Y vamos a analizar, de acuerdo a este caso concreto, si es que hay alguna etapa previa o trabajo preliminar que tengan que hacer. Por ejemplo, intimaciones, ¿sí? Puede ser que estemos hablando de un caso que tenga que pasar previamente por la TSI, por la Secretaría de Estado de Trabajo, o que tenga mediación prejudicial obligatoria, por ende tengan que ir previamente por esa vía para posteriormente recién iniciar el proceso, ¿sí? Las entrevistas posteriores, ¿cuáles serían? En base a esta primera entrevista, ustedes van a hacer el primer intercambio epistolar. Si estamos hablando de laboral, enviaremos el primer telegrama, ¿sí? ¿Qué es lo que diría el primer telegrama? Por ejemplo, si estamos hablando de un empleado en negro, y aclarar mi situación laboral, ¿sí? Sería el primer paso. Solicito se aclare mi situación laboral, tal y tal y tal. Sí, ese va a ser el trabajo preliminar. Enviaremos los telegramas, le diremos, bueno, mire, venga de acá 5 días. En el caso que le conteste, cuando reciba la carta de documento, me avisa. Y si no recibe nada, venga en 5 días para que enviemos el telegrama siguiente, ¿sí? Si estamos hablando de otro tipo de proceso, enviamos una carta documento con la intimación correspondiente y lo mismo, ¿sí? Tendremos que ver las entrevistas posteriores para que se vayan realizando este intercambio epistolar, en el caso que sea necesario, y a su vez haciendo esta recolección de documentación para que lo usemos en la etapa probatoria. ¿Dudas? No, ninguna. Perfecto. Ahora vamos a ver cuáles son las partes en el proceso. ¿Ustedes saben quiénes son el actor y el demandado? El actor sería, digamos, el que inicia bueno, por ejemplo, el juicio, y el demandado sería la persona que va a recibir, digamos, esa demanda. ¿Y siempre se llama actor y demandado? No, puede tener otros nombres, digamos. Ahí no también aplica el activo y pasivo, las partes. ¿Cómo? Que si no aplica también el activo y pasivo,
que el activo vendría a ser el que demanda y el pasivo es el que recibe, digamos, la demanda. Claro, pero por lo general, digamos, ya nos llevemos lo tratemos de englobar de esta manera. O sea, quién es el demandante y quién es el que recibe, ¿sí? Con estos nombres, porque, a ver, yo, algo que les voy a dejar claro, la cátedra la cátedra en sí de la práctica, hay algunas cuestiones que son muy rigurosos y tienen criterios propios en evaluación. Por más que ya vamos a ver a lo largo de las clases, ¿sí? Les voy a ir remarcando algunas diferencias que, si bien hay otros nombres, hay diferentes maneras de llevar adelante un caso, ellos son muy estrictos con algunas cosas, con algunos conceptos y con algunas definiciones que quieren que les den tal cual, que es lo que fue a lo largo de este año que vengo enseñando, por lo menos las clases de consultas que ellos vienen dando y de lo que me dijeron los chicos, ¿sí? Ellos tienen este criterio propio de remarcar ciertas cosas y ellos quieren cierta respuesta puntual. Está mal, pero bueno, es lo que es, la verdad, ¿sí? En este caso, el actor o el demandante es la persona, ¿sí?, que está demandando un hecho o una obligación. Y el demandado es la persona a la que se le hace tal reclamo y está obligada a cumplir esta obligación, ¿sí? Ahora, dependiendo del fuero, las partes en un juicio se la va a llamar de diferentes formas. Fuero civil, en este caso, fuero civil, estoy haciendo referencia a lo que es laboral, a lo que es familia, a lo que es sucesión, ¿sí? Se van a llamar actor y demandado y número de expediente. En mediación se va a llamar requirente, requerido y legajo. Y en penal se va a llamar querellante, imputado, ¿sí? Van a ser causas, y la carátula se la va a llamar legajo penal, ¿sí?, que es el sumario, y este es específico, ya van a ver en comparación al expediente, que está más abajo, ¿sí?, de que el sumario tiene que ser así, se pone la S de sumario, el numerito, barra el año de inicio completo, ¿sí? Ahora, ¿cómo está formada la carátula de un juicio? ¿Sí? En este caso es el apellido y nombre del actor, siempre es apellido adelante, ¿sí? Apellido y nombre del actor versus el apellido y el nombre del demandado, ¿sí? Esto quiere decir versus, puede decir versus o contra, cualquiera de los dos, ¿sí? Y la S esta significa sobre, que esto es el objeto de pretensión de esta causa, ¿sí? En ambos casos, o sea, ya sea como versus o contra, nos está indicando que se trata de un juicio de carácter contencioso. ¿Por qué? Porque hay dos personas enfrentadas entre sí. Esto también es pregunta de examen, ¿sí? Y el número de expediente. ¿Saben cómo se forma un número de expediente? Eso lo designan una vez que se presenta el primer paso, digamos, del juicio, eso lo designa el juez, ¿puede ser? O sea, el fuero que te lo toma, digamos, ¿cómo se llama? La sede judicial sería. ¿Y en base a qué? Al tipo de proceso que sea. En base a la cantidad. Pues. Sí, Oriana, te escucho. No, eso iba a decir, a la cantidad de causas, digamos, que se iniciaron en el año. Y después el barra y los últimos dos números del año. Perfecto. O sea, cuando nosotros iniciamos un expediente, ¿sí? Vamos a saber a qué fuero va destinado. O sea que si estamos hablando de alimentos, ¿a qué fuero va a ir? Familia, ¿sí? Lo que nosotros no sabemos es a cuál secretaría va a ingresar.
O sea que la secretaría es la que irá por sorteo. Cuando yo ingrese mi expediente, ¿sí? Por mesa de entrada digital, que hoy en día es todo digital, cuando yo ingrese, ¿sí? Mi expediente por mesa de entrada digital, lo que se va a realizar es un sorteo de secretaría. Una vez que salga sorteada esta secretaría, ¿sí? Por ejemplo, la secretaría cuarta de familia, ¿sí? Va a ingresar en esta secretaría y recién ahí se forma este número de expediente. ¿Por qué? Porque este número de expediente es la cantidad de causas que se inician en este fuero, en particular hasta la presentación de mi demanda. Pero en este año en concreto, ¿sí? O sea que quiere decir que este expediente 989/25, ¿sí? Momento previo al inicio de mi demanda había 988 y la mía es la 989 iniciada, ¿sí? En esta secretaría durante este año 2025. ¿Quedó claro? Sí. Sí, bueno. Y esto tienen que tener bien diferenciado porque no se olviden que igual la clase que viene vemos mediación, que cuando hablemos de juzgado y secretaría, ¿sí? Se va a llamar expediente, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de mediación, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Legajo. ¿Y ustedes creen que es el mismo número? No, son diferentes números, porque allá pasa lo mismo, ¿sí? Pero ya van a ver, en la próxima clase, vamos a ver lo que es mediación y ahí le va a quedar más claro. Bueno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Tienen alguna duda? No, todo bien. Bueno, perfecto. En cuanto a lo que es el cuerpo del expediente, si bien esto ya no se lo utiliza, ¿sí? Porque el cuerpo del expediente era más que nada cuando hablamos del expediente en papel, ¿sí? Pero puede pasar que les toque un expediente digitalizado. Hoy en día existe el expediente digital y el expediente digitalizado. ¿Ustedes saben la diferencia entre uno y otro? Bueno, el expediente digital es el expediente que nace digitalmente, o sea, que ya se lo presenta por medio del portal SAE directamente, ¿sí? Por medio de mesa de entrada digital, ¿sí? Ya todo el expediente directamente es digital. En cambio, el expediente digitalizado es el expediente que en su momento fue papel y en el medio lo agarró la virtualidad. Por ende, se tuvo que convertir. ¿Y cómo creen ustedes que se convirtió este expediente? ¿Escaneándolo? Claro, se lo escaneó. Pero cuando veamos portal SAE, que ya la clase siguiente o la siguiente, ya vamos a ver portal SAE, ¿sí? Van a ver la diferencia, porque si nosotros vemos un expediente digital, ¿sí? Ustedes tienen la posibilidad de verlo en modo libro y pasar las hojas directamente, ¿sí? Todo digitalizado. Van a poder ir a un escrito con específico o un decreto específico y abrirlo directamente. En cambio, si estamos hablando de un expediente digitalizado, es el expediente papel que lo agarraron y lo pasaron completo por el escáner, ¿sí? Por ende, lo que va a pasar es que va a haber una solapita que va a decir primer cuerpo, segundo cuerpo, tercer cuerpo escaneado, ¿sí?
directamente, y ustedes van a tener que ingresar ahí y van a estar las 200, 400 hojas directamente, todas escaneadas, y ustedes van a tener que descargar todo ese archivo y buscar la hoja que necesitan. ¿Entienden cuál es la diferencia? Sí. ¿Me esperan un minutito que puedan cargar el celu por si? Ya vengo. Vamos a comer. ¿Me vienes a comprar una de esas? ¿Qué con coca? Se está haciendo referencia a lo que era antes el expediente en papel, ¿sí? Estos expedientes serán compaginados en cuerpos foliados de 200 hojas útiles como máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que yo presento la demanda, ¿sí?, la documentación original, irá por mesa de entrada, harán el sorteo, ¿sí?, y van a poner una numeración, que es lo que se hacía antes. Y esa numeración se las llamaba fojas, ¿sí? Entonces, lo que se hacía era que todas estas hojas estaban enumeradas y no podían pasar más de 200 hojas útiles, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se las enumeraba solamente de una cara, no del reverso, ¿sí? Por ende, puede pasar que ustedes vayan a ver un expediente digitalizado y que descarguen y que digan, pero ¿cómo es eso que el cuerpo no debe superar las 200 hojas si el PDF tiene 400 hojas? Bueno, es por eso, ¿sí? Porque eran hojas, pero solamente de una cara. O sea, del reverso no se las enumeraba. Una vez que se llegaba a las 200 hojas, lo que se hacía era remitir este expediente a mesa de entrada para que mesa de entrada arme una nueva carátula y forme un nuevo cuerpo. O sea que el expediente principal, que es por lo general donde está la demanda y la contestación de demanda, ¿sí?, va a ser el cuerpo número 1. ¿Sí? Una vez que llegamos a las 200 hojas, ya siendo las hojas 201, se formará el cuerpo número 2. Y así sucesivamente, ¿sí? La creación de estos cuerpos subsiguientes es facultad de mesa de entrada. O sea que solamente ellos son los que tienen la autoridad para crear estos cuerpos, ¿sí? Incluyendo en cada cuerpo constancia de su apertura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que dirá en el día de la fecha se procede a la apertura del segundo cuerpo, tal y tal y tal, y se pondrá en la tapa, ya vamos a ver después un caso, ¿sí?, para que ustedes lo tengan claro, dirá segundo cuerpo, tercer cuerpo, etc., ¿sí? Ahora, en el caso de que haya que hacer alguna remisión de expediente, ¿sí?, por ejemplo, de que está en juzgado de origen y que tenga que remitirse a cámara, ¿sí?, esta remisión, ¿sí?, tiene que realizarse con todos los cuerpos del expediente. O sea que siempre van a viajar juntos. ¿Qué es lo que se hacía en ese caso? Al expediente principal se les ataba un hilito con todos los otros cuerpitos y viajaba como la mamá pato con todos los hijitos. Era de esa manera que se hacía esta remisión, ¿sí? Y cuando se hacía esta remisión se debía aclarar cuántos cuerpos son, ¿sí?, los que se remitieron. ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. En cuanto a la foliatura, ¿sí?, que era lo que les estaba diciendo, que lo que se las denominaba anteriormente fojas, actualmente con la implementación del expediente digital se lo denomina páginas, o sea, pero nosotros más que nada lo llamamos decreto, porque obviamente ya no es página,
Si no, ya cuando vean SAE, ¿alguna sabe manejo de portal SAE? ¿Vio alguna vez? ¿Tiene idea? No, nunca vi nada de eso. Ok. No, tampoco. Bueno, entonces cuando ya vean portal SAE van a ver que más que nada, o sea, nos manejamos por escrito decreto, ¿sí? Para hacer referencia. Porque antes hacía un escrito y que decía, atento a lo manifestado en decreto de fecha tanto o en mi escrito de fojas tanto. Porque existía la foja, ahora ya no, ¿sí? O entonces hoy en día tengo que hacer referencia a qué, atento a lo manifestado o doy cumplimiento con decreto de fecha tanto, ¿sí? O a presentación de fecha tanto. ¿Por qué? Porque ya no existe la foja, ¿sí? Y actualmente, como les decía, podemos encontrar lo que son los expedientes digitales y los expedientes digitalizados, que ya saben cuál es la diferencia entre uno y otro. Ahora vamos a ver lo que es el escrito judicial, ¿sí? De lo que es la forma y el contenido. La forma del escrito judicial se refiere a su aspecto externo, o sea, la hoja, la letra, el cargo judicial. Y el contenido del escrito judicial se refiere a su llenado, o sea, depende de lo que estemos hablando, si es una demanda, una contestación, expresión de agravio, ofrecimiento de pruebas, etc. Existen otros instrumentos, ¿sí?, judiciales que se incorporan a este expediente, como la cédula, los oficios, ¿sí?, hojas de actuación, providencias, ¿sí?, sentencias, informes del actuario, etc. Esto lo dejo para que lo lean ustedes directamente, ¿sí? En cuanto a los márgenes de las hojas, estos márgenes los da la cátedra. Nosotros no nos manejamos con este margen, ¿sí? Pero nosotros nos manejamos si es 4,5, 4,5, 7 y 2, en realidad, margen propio. ¿Pero por qué? Porque trabajamos mucho con hoja romaní, entonces estamos acostumbrados al margen romaní, ¿sí? Hoy en día, por el hecho de que ya es todo virtual, no se lo está tomando mucho en cuenta el tema de los márgenes. ¿Por qué? Porque ya no afecta. ¿Por qué creen ustedes que no los afectaría el hecho de cumplir estrictamente? Hay casos concretos que sí tienen que cumplir, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Que tienen que cumplir estrictamente con los márgenes. ¿Por qué no pasa? Pero es un solo caso. Si yo presento, por ejemplo, un ofrecimiento de prueba y pongo un margen, bueno, cualquier margen, no hay problema. El tipo de letra sí lo tienen que cumplir, ¿sí? Acá lo que es letra, tamaño, texto, excepción, esto sí, pero los márgenes no. ¿Por qué? Porque antes lo que se hacía es que se cosía el expediente papel. Entonces, por lo general, por eso le digo que nosotros trabajamos mucho con hoja romaní, porque la hoja romaní es la que ya tiene este margen incluido de los dos lados, ¿sí? ¿Por qué? Ya van a ver que tiene que tener ese espacio al margen, ¿sí?, derecho, más que nada, para que en el juzgado lo puedan coserlo y yo cuando abre el expediente no me impida la lectura. Ese era el tema de los márgenes en su momento, ¿sí? Por eso es que estaba tan estricto el tema margen. Hoy en día no afecta mucho. ¿Por qué? Y porque es virtual, ¿sí? Las presentaciones son virtuales. Esto lo dejo para que lo lean solo, lo que es la forma, ¿sí?, los tipos de letras, etcétera. Lo que sí les voy a pedir que si tienen que hacer trabajo práctico, que traten de respetar esto, lo que es el tipo de letras, ¿sí?, los tamaños y los títulos. ¿Qué es el cargo judicial? ¿Saben lo que es el cargo judicial? Es cuando el funcionario judicial, ¿sí?, deja constancia al pie de todo escrito presentado, ¿sí?, o comunicación dirigida al tribunal del día, año y hora en que se produjo la presentación o recepción, ¿sí?
Antes el cargo judicial era manual, directamente. Yo iba con el escrito, con la copia de escrito, en recepción copia, manualmente ponían la fecha, la hora y el sello del juzgado. Después, con los años, se implementa el cargo electrónico, que viene a ser más que nada como el carguito de los tickets del súper, así, electrónico, ¿sí? Que estaba cronometrado con el reloj de manera automática, y por ende ellos lo pasaban al escrito por ese carguito y se ponía de manera electrónica la fecha y la hora de presentación, ¿sí? Hoy en día las presentaciones son digitales, por ende, una vez que nosotros hacemos la presentación por medio del portal SAE, sí nos queda un carguito electrónico que lo descargamos de ahí, que queda constancia de que se presentó tal escrito, ¿sí? Pero ¿qué es y para qué me sirve a mí este cargo judicial? ¿Y por qué la constancia de presentación de este escrito? De que yo lo presenté tal día a tal hora. Es la constancia de recepción, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí? Para que se cuenten los plazos. Perfecto. Para que se cuenten los plazos, ¿sí? Así es. Bueno, acá tienen lo que es el cargo electrónico, pero más que nada, ¿sí? Está haciendo referencia a qué pasaría, ¿sí? De que en las presentaciones de las partes y auxiliares de justicia podrán ser ingresadas cualquier día y hora. Ya estamos hablando del tema virtualidad, ¿sí? El sistema informático emitirá un cargo electrónico que tendrá plena validez y quedará registrado en el expediente digital. Los plazos procesales se contarán a partir del cargo de las presentaciones o del envío de los expedientes y su aceptación en el sistema informático no indicirá en dicho cómputo. O sea, si la presentación se realiza en día u hora inhábil o los fines del cómputo del plazo, se la considera ingresada al sistema desde la primera hora del día siguiente hábil. ¿Sí? El portal SAE emitirá el cargo electrónico de forma automática. El sistema indicará en el listado las presentaciones efectuadas, que la presentación fue realizada. Una vez incorporada al expediente correspondiente, las presentaciones podrán ser visualizadas desde la web del expediente, ¿sí? Día y hora de presentaciones efectuadas con sus archivos digitales adjuntos en caso de corresponder. ¿Sí? Ya esto lo vamos a ver cuando veamos portal SAE, ya les va a quedar todo esto clarito, ¿sí? En cuanto al contenido, ¿sí?, del escrito judicial, que es de lo que estábamos hablando, va a depender ¿de qué? De la actuación, o sea, cómo están actuando ustedes, en carácter de qué. Si están actuando como apoderado o como patrocinante, ¿sí? Porque puede ser que estemos actuando por derecho propio, ¿sí? O sea, que cuando quien suscribe el escrito judicial es la propia parte del proceso, la redacción es siempre en primera persona. En este caso, ¿quién sería? ¿Quién sería? ¿Cómo estarían actuando acá? ¿En carácter de qué? De patrocinante, ¿sí? O sea que, ¿quién suscribe el escrito judicial? Es la propia parte del proceso. O sea que la redacción de este escrito va a ser en primera persona, ¿sí? En cambio, cuando estamos actuando por otro, o sea, en representación del otro, ¿sí? O sea, estoy actuando como apoderado. Cuando quien actúa en el proceso judicial lo hace por ser representante de otro sujeto, quien es el titular del derecho sustancial, lo hará siempre en primera persona en cuanto
el relato de las circunstancias y al derecho. Pero, sin embargo, en las peticiones y la redacción será en primera persona. O sea, pido, solicito, interpongo. ¿Sí? O sea que en este caso yo estoy actuando como apoderado. ¿Por qué? Porque soy yo como abogada que estoy contando el relato de mi cliente. Por ello estoy hablando en cuanto a los hechos, al derecho y a las circunstancias fácticas en tercera persona. ¿Sí? En cambio acá estoy actuando como patrocinante. O sea que no tengo poder. Por ende, es mi cliente el que firma el escrito, bajo pena de nulidad. Por ende, esta redacción va a ser en primera persona, porque es él el que cuenta los hechos. ¿Sí? Acá volvemos a lo que es los tipos de representación, que es la asistencia técnica, como apoderado y patrocinante, que como le dije, lo tenemos 3 o 4 veces. Verlo y reverlo hasta que quede claro. ¿Sí? Que el apoderado es el que asume la representación procesal y técnica de la parte, lo cual le otorga un poder general ante un escribano, un poder especial, un poder ad litem, ¿sí? El apud acta, ¿sí? En este caso, las presentaciones de las partes con apoderado confeccionará el documento, lo firmará digitalmente y lo presentará en el expediente correspondiente en el módulo presentaciones del portal SAE, ¿sí? Para acreditar su representación deberá adjuntar el poder digitalizado. En el caso de que, bueno, también tenemos una declaración jurada que ya la vamos a ver adelante. La misma se presentará ante la Oficina de Atención al Ciudadano, tal y tal y tal. Bueno, pero en este caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que adjuntar el poder, ¿sí? Que se lo presenta conjuntamente con la demanda o contestación de demanda una sola vez. Y todos los escritos posteriores los van a tener ustedes que, ya vamos a ver más adelante, cuál es la estructura del escrito en el cual ustedes tienen que poner en carácter de qué y por quién están actuando. ¿Sí? Hoy en día eso es obligatorio, según el código. Cuando estamos hablando de patrocinante, o sea, no tiene la representación de su cliente, cuya misión consiste en conducir el pleito y aconsejar las soluciones legales. O sea que al no tener poder está condicionado a que cada escrito que presente debe ir acompañado con la firma de su cliente bajo pena de nulidad. ¿Cómo van a ser las presentaciones de los escritos? Si la parte patrocinada tiene firma digital, ¿sí? Va a confeccionar el documento, lo firmarán digitalmente de forma conjunta, tanto la parte patrocinada como el abogado, y se los va a presentar. En el caso de que no tenga firma digital, tendrán que imprimir el archivo, o sea, van a imprimir el escrito, su cliente lo va a firmar de manera hológrafa, ¿sí? Firma y aclaración, lo deberán escanearlo, y una vez escaneado, recién lo firmarán ustedes digitalmente y lo presentarán, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí. Acá continuamos en lo que es la asistencia técnica, ¿sí? Apoderado patrocinante, bien, pues como apoderado patrocinante, y el apoderado puede ser por medio del poder especial, que era por medio de carta poder, apud acta o escritura pública, o por el poder general para juicio. De esto lo tienen que saber bien, la diferencia entre un apoderado, un patrocinante, y un poder especial y un poder general, porque puede ser tema de examen, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo de lo que es un poder ad litem. Este es el poder laboral, ¿sí? Acá tienen el link para que ingresen. Yo les mando en un ratito para que hagan, les voy a pasar los datos para que ustedes confeccionen el poder. Directamente ingresan, ¿sí? Tienen 2 vías. O van a este link, o pueden ingresar por medio del portal SAE, que ya les voy a mandar fotito y les voy a explicar cómo van a ingresar por medio del portal SAE para llegar al poder ad litem. Ustedes van a llegar, van a tener que completar los datos de su cliente, ¿sí? Los datos de ustedes, obviamente van a inventar, digamos, matrícula, tomo, folio, van a tener que poner, ¿sí? Contra quién y el objeto. Yo les voy a poner ahí
y van a confeccionar este poder y lo van a descargar. No se preocupen porque directamente esto no tiene validez, o sea, para que sea válido hay que imprimirlo y llevarlo a superintendencia, para que superintendencia lo registre. No quiere decir que porque ustedes lo completen, lo llenen y lo descarguen, ya existe este poder, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Esa va a ser tarea. Y este es el modelo del poder especial, ¿sí? Para representación en juicio, pero este es el del Colegio de Abogados, ¿sí? ¿Por qué es un poder especial? Porque es un poder, es lo que habíamos dicho, específico para tal juicio, ¿eh? En la causa caratulada tal y tal y tal, sobre tal expediente número tal, ¿sí? Y este poder se lo confecciona desde el escritorio virtual, el Colegio de Abogados, pero tienen que ingresar ya, tienen que encontrarse logueado con matrícula activa para que puedan ingresar. Así que por lo pronto vamos a ir trabajando con este otro tipo de poder, ¿sí? Bueno, acá tienen un poquito lo que es la registración de usuario, tal y tal, de todo lo que es. Bueno, la elaboración del escrito siempre va a ir el objeto, o sea que va a ser el título, ¿sí? Por ejemplo, adjunto oficio recepcionado, ofrezco prueba, inicio demanda, contesto demanda, puede ser, ¿sí? O sea, es el objeto, título, carátula, ¿sí? De este escrito. El destinatario es a dónde va presentado. Si ya estamos hablando de un juicio que ya está iniciado, nosotros vamos a saber cuál es el juzgado y la secretaría. Pero en cambio, si estamos por iniciar un juicio recién, vamos a saber cuál es a dónde vamos a presentarlo, pero no vamos a saber la secretaría. ¿Por qué? Porque una vez que se lo presente, recién se va a hacer el sorteo de secretaría, ¿sí? O sea que en este caso sería: señor juez, en lo civil y comercial común, tanta nominación, OGA número tanto, que hoy en día están divididos los juzgados por OGA, que es la Oficina de Gestión Asociada, ¿sí? Si estuviéramos iniciando un juicio, sería, por ejemplo, inicio demanda, señor juez civil y comercial común que por turno corresponde, por ejemplo, una prescripción. ¿Sí? ¿Por qué que por turno corresponde? Porque todavía no sé la secretaría en la cual va a salir sorteada, ¿sí? El juicio. Bueno, acá es la carátula, ¿sí? Apellido y nombre del actor versus apellido y nombre del demandado sobre el objeto de presentación y el número de expediente. Si estamos iniciando, acá no vamos a tener número de expediente, porque obviamente no tiene secretaría sorteada, por ende no hay número de expediente. En cambio, si ya estamos haciendo una presentación dentro de un juicio que ya tiene secretaría sorteada y ya tiene número de expediente, iría acá, ¿sí? Acá va los datos de ustedes, ¿sí? Y el carácter, que era lo que les estaba diciendo. O sea, en este caso sería apoderado de la parte demandada. En este caso estoy actuando, ¿sí?, en carácter de apoderado de la parte demandada. Ahora, ¿cómo sería en el caso de que yo esté actuando como patrocinante? Y acá iría la parte demandada, Cayetano, Patricia Noemí Cayetano, demandada en autos, vuestra señoría respetuosamente, ¿sí? Porque yo estoy diciendo acá que estoy actuando por la parte demandada y soy apoderada, por ende me presento yo como abogada. Si yo fuera patrocinante, ¿sí?, la que hablaría acá en primera persona, ¿quién sería? La demandada, el cliente, o sea, Patricia Noemí Cayetano, demandada en autos con el patrocinio de la doctora tal y tal y tal, a vuestra señoría respetuosamente, ¿sí? Y acá iría lo que es el objeto de pretensión, de lo que estoy solicitando, en este caso adjunto un oficio, ¿sí? Pido se agregue y se tenga presente,
va el saludo final, que esto puede variar de acuerdo a criterio de cada estudio, puede ser a justicia, proveer de conformidad, verdad y justicia, etc. Y la firma y sello del letrado, ¿sí? Que actualmente el código exige que ponga matrícula, folio y tomo, ¿sí? Y yo siempre le agrego abajo firmado digitalmente, por las dudas. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ninguna. No, está bien. Bueno, y de acuerdo al saludo, ¿sí? Ven que acá dice vuestra señoría respetuosamente. Esto va a depender a quién nos estaremos dirigiendo, porque si estamos hablando de primera instancia, va a decir señor juez de fuero, ¿sí? Nominación a vuestra señoría con respeto o respetuosamente digo, ¿sí? O sea que acá, señor juez, ¿ven? Civil y comercial común, ¿sí? A vuestra señoría respetuosamente digo. Estamos hablando de primera instancia. En cambio, si estamos hablando de segunda instancia, o sea, Cámara y Corte, ¿sí? Ya se dice excelentísima Cámara de fuero tanto, sala tanto, y ya se pone a vuestra excelencia, ¿sí? Con respeto o respetuosamente. Bueno, esto también para que lo lean, que ya se lo veremos adelante, lo que es la presentación de los archivos, de los escritos dentro del portal SAE. En cuanto a los plazos procesales, con esto sí vamos a trabajar mucho y es importante que lo sepan. ¿Por qué? Porque tienen que saber las diferencias básicas, traslado de demanda, lo que es la producción y ofrecimiento de pruebas y todas esas cuestiones, y para ello tienen que saber plazos procesales, ¿sí? O sea, ¿qué son los plazos procesales? Son los tiempos del proceso que son improrrogables, ¿sí? Perentorios, y se refieren a los días y horas hábiles, ¿sí? ¿Qué son los días hábiles? Son todos los días del año menos sábados, domingos y feriados. Las horas hábiles son de 7 a 13 y de 16 a 18 horas. O sea, esto lo va a determinar la Corte de Justicia. Es el horario en el cual atiende tribunales, ¿sí? Bueno, en virtud de lo señalado por el artículo 148, establece como horario hábil para la realización de los actos procesales el comprendido entre las 7 y las 20 horas. ¿Sí? Los horarios de trabajo y de atención en las unidades jurisprudenciales comprenden entre las 7 y 13 para el turno matutino y entre las 13 y 19 para los del turno vespertino. ¿Cuándo comienzan a correr estos plazos procesales? Tenemos los plazos comunes y los plazos extraordinarios, ¿sí? El plazo común siempre comienza a correr a partir del día siguiente. ¿Qué quiere decir? Recibo una notificación, al otro día de notificado comienza a correr el plazo, o sea, el día siguiente hábil, ¿sí? Yo acá les aclaro de lo que es recibo, me fijan la notificación conforme al artículo 202, o sea que por ahí puede pasar que digan, llegué a mi casa y me tiraron por debajo de la puerta una cédula, pero como no me la entregaron en mano, no pasa nada. Bueno, no, esa notificación se encuentra, ¿sí?, realizada exitosamente conforme al artículo 202. ¿Por qué? Porque te fijan, o sea, vos la recibís personalmente, o te la fijan en la puerta o te la tiran por debajo de la puerta. Con eso ya está fehacientemente notificado, ¿sí? Por ende, a partir del día siguiente hábil, ya te comienza a correr esta notificación, ¿sí? ¿Cuál es el cargo extraordinario? El cargo extraordinario son las 2 horas del día inmediato siguiente hábil, del plazo común vencido, o sea, hasta las 10 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo recibo, ¿qué día es hoy? ¿Miércoles? 1. Si yo recibo hoy, miércoles 1, una notificación de un traslado por 5 días, ¿sí?, que me la dejan pegada en la puerta, ¿cuándo me comienza a correr este plazo? ¿Cuál va a ser el primer día hábil? Yo recibo hoy.
Y el primer día hábil va a ser a partir de mañana, ¿verdad? Y si son 5 días, si me dicen que es un traslado por 5 días, ¿cuándo vencen estos 5 días del plazo común? ¿Sería el miércoles? ¿Miércoles que viene? Sí, porque no se contaría el sábado y el domingo, ¿que no? Claro, ahí estoy por entrar a un almanaque. A ver, hoy es miércoles primero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer día hábil? Mañana. Mañana, jueves 2, ¿sí? Viernes 3, lunes 6, martes 7, miércoles 8. O sea que en 8, ¿qué se vence? El plazo procesal, digamos. El plazo común. ¿Por qué es plazo común? Porque la notificación decía, corre ese traslado por 5 días, ¿verdad? O sea que se me cumplen estos 5 días que me están corriendo el traslado, ¿sí? Y ahora, ¿a qué hora me vence este plazo común? Este miércoles 8. No, no es a la misma hora que está notificado. Vence, en realidad, si estuviéramos hablando de un expediente que todavía bueno, si estuviéramos hablando que no existiera la digitalización y que yo tenga que ir a presentarlo personalmente en el juzgado, ¿hasta qué hora lo puedo presentar en tribunales? Y era en el horario laboral que era hasta las 17, o sea, antes de eso, ¿que no? Hasta las 19. Sí, 19. Claro, hasta las 19. Porque dice hasta las 20, pero en realidad a las 19 ellos ya cierran, ¿sí? La atención al público es hasta las 19. O sea que estamos hablando que tribunales cierra a las 7 de la tarde. O sea que este plazo común de 5 días se me vence a mí ¿a qué hora? Este miércoles 8 a las 7 de la tarde, ¿verdad? Pero hoy en día, como existe la digitalización y el portal SAE está a las 24 horas, yo lo puedo presentar en cualquier horario, ¿verdad? Porque no es necesario que haya alguien en el mostrador para que me lo recepcione. Yo lo presentaré. Yo lo puedo presentar a las 11 de la noche, 12 de la noche, 3 de la mañana, no importa. ¿Cuál es la diferencia ahí? De que, como estábamos viendo, lo que decía el artículo 184, que como ya está presentado en el sistema fuera del horario, ¿sí?, de atención, este escrito va a impactar en la primera hora del día siguiente, ¿sí? Pero está presentado. ¿Queda claro? Sí. Ahora, eso es en cuanto al plazo común, pero tienen también lo que es el cargo extraordinario. ¿Qué es el cargo extraordinario? Es el famoso plazo de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo 2 horas extra del día inmediato siguiente hábil a este plazo común vencido para presentarlo al escrito en el caso de que yo no lo haya podido presentar dentro de este plazo, dentro del vencimiento de este plazo común, ¿sí? O sea que yo lo puedo presentar hasta el día siguiente hábil, inmediato, ¿sí?, hasta las 10 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo lo presento a las 10:00 y un segundo, ¿qué pasa? Ya no se toma. ¿Por qué? Porque tenían el límite hasta las 10. ¿Y cuál sería la palabra? Ya venció hasta el plazo extraordinario. Sí.
perdón, quiere decir que ya se encuentra extemporánea, ¿sí? Esa sería la palabra. O sea que si yo presento a las 10:00, un segundo, ya es considerado extemporáneo y tiene efecto devolutivo. Por ende, se lo tiene por no presentar. Y a causa de eso pueden perder un juicio, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, dejamos acá para que no sea mucha información por hoy. De todos modos, tienen el Power completo, ¿sí? Y acá está prácticamente todo lo procesable, que era lo que les decía, para que lo vayan viendo. Yo de acá les paso el Power, no lo vamos a ver completo, porque hay varias cosas que más les pongo como guía para que lo vean, dibujitos, fotitos, todo, ¿sí? Lo que sí vamos a ver la semana que viene ya es lo que son cédulas, notificaciones, oficios, que esto sí es muy importante. Ven, acá tienen lo que es una cédula de notificación de la demanda, lo que son los traslados. Acá están los tipos de cédulas, inmovilidad, comovilidad, cédula juez de paz, cédula ley, ¿sí? Acá tienen todo esto. Pero esto sí me importa que lo veamos bien. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer control y seguimiento de caso. Entonces van a tener que saber diferenciar los diferentes tipos de cédula, ¿sí? Cuando hagan los informes, cuáles son los valores que se pagó en cada uno, qué es un oficio, cuando hubo reiteración de oficio, si es que el oficio volvió informado o no, ¿sí? Todas esas cuestiones ustedes lo van a tener que hacer en los informes. Entonces todo esto sí lo van a tener que saberlo bien, ¿sí? Yo les paso ahora el Power. Traten por lo menos de ir repasando lo que vimos hasta ahora. Yo les voy a pasar, no hoy sino mañana, ya después de que termine con la clase,